Fiesteros, valientes, honestos. ¿Cómo somos los mexicanos? Muchos de los estereotipos con los que se nos ha caracterizado a los mexicanos, por ejemplo, los íconos del charro y la china poblana, tienen su raíz en la primera mitad del siglo pasado y siguen predominando hasta nuestros días. Un estudio realizado por la UNAM en 2015 titulado Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, señala que los mexicanos nos definimos como trabajadores, orgullosos, preocupados por la inseguridad y la corrupción, honestos, felices, religiosos, seguros que existe el infierno, fieles en el matrimonio, etc. Aunado a esta percepción, hay que decir que a través de diversos medios, principalmente el cine, se ha reforzado la imagen del mexicano flojo, ignorante y parrandero. Y más recientemente, hablar de mexicanos significa relacionarnos con la violencia, el narcotráfico y la ilegalidad. En realidad, ¿somos así los mexicanos? ¿Cómo nos afecta esta imagen? En Diálogos en Confianza hablaremos de cómo somos los mexicanos y en qué áreas debemos trabajar para construir la mejor versión de nosotros. Hoy, nuestro tema es ¿cómo ser mejores mexicanos? ¡Qué bárbaro! Hoy promete ser un programón, pues como todos los de Diálogos en Confianza, pero porque además queremos que sea súper interactivo. Ya lo escuchó. La verdad, ¿cómo podríamos ser mejores mexicanos? ¿Qué México queremos? Sí, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo? Y platiquemos además qué representa para nosotros ser mexicano, si se vale decir soy mexicano aunque no hayas nacido aquí. Ya ven, como decía Sandra hace rato, Chabela Vargas decía que los mexicanos nacemos donde querramos, ¿no? Y bueno, hablando de Sandra, bienvenida, mi Sandra, cuéntanos cómo va a estar lo de las redes y todo. Yo lo comentaba eso en un enlace que, bueno, en una cápsula que vamos a ver más adelante, una persona que nos dio su testimonio, entonces estaba yo citando a este compañero a esta compañera que lo dijo, y bueno, pues sí, exactamente, los mexicanos nacemos donde sea, donde uno quiera, y por eso queremos invitarlos a ustedes a que participen. Sabemos que nos ven en todo el mundo, efectivamente, a través de las redes sociales y del internet, pues ya tenemos este gran alcance, y por eso queremos saber si usted que es mexicano, que nació en México y por eso es mexicano, el día de hoy tiene por alguna razón que vivir en el extranjero, que nos haga llegar algún video, alguna frase de cómo se siente de vivirlo así, de qué es lo que más le gusta de México, y la gente que se ha vuelto mexicana, que a lo mejor nació en otro lugar, pero que ya tiene muchos años viviendo aquí, o que de corazón son mexicanos. Aquí saludo y comentaba yo también de una abuelita que tengo por elección argentina. Ella dice que en otra vida fue mexicana, porque desde la primera vez que vino a México sintió algo, como que algo la atraía, que le dan déjà vu, siente que ella ya volvió a vivir, que ya probó algunos platillos, en fin. Entonces, si usted siente eso, compártalo con nosotros. Ya estamos recibiendo muchos comentarios que enriquecen, como siempre, este programa. Se los agradecemos y aquí los vamos a estar atendiendo. Oigan, y además tenemos, nombre, qué invitadazos. Gracias por todos quienes están aquí en el público presente, los que nos ven, pero también a nuestro panel de especialistas. Julia Isabel Flores Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Los grandes temas nacionales, ¿no saben? Ahorita les vamos a presentar ese trabajazo. Alfredo Troncoso Muñoz, especialista en semiótica, director de estudios sindicados, storytelling y semióticos en De la Riva Group.
coordinador del estudio México Emergente, que es otro trabajazo. Ahorita también nos platicarán sus resultados. Octavio Arroyo Zavala, director de comunicación de México Unido contra la Delincuencia AC. Muchas gracias. Víctor Ronquillo, mi querido Víctor, periodista que acaba de realizar una super campaña en Ibero 99 sobre el México que queremos. A ver, ¿qué queremos, verdad? Nuestra carta, pues ya no a Santa Claus ni a los Reyes, a nosotros mismos. Oigan, pero ¿qué pasará? ¿De veras en México, si no tranza, no avanza? ¿De veras traemos la corrupción en el ADN? ¿Qué nos está pasando? Porque además pareciera que anhelamos este otro México, esos mexicanos antiguos, llámense mexicas o hasta la misma China poblana, pero como que ya no creemos en los de hoy. Miren, vamos a ver esta entrevista sobre la colección de los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Este es el resultado de un trabajo arduo de veras, realizado por investigadores de la UNAM, y es como para abrir boca. ¿Les parece? Y ahorita regresamos. Los mexicanos vistos por sí mismos es una colección que nos pidió elaborar la Rectoría de la UNAM, en la que nosotros revisamos los grandes problemas nacionales, pero desde el punto de vista de la gente. Es una colección de 26 libros sobre temas fundamentales en la sociedad mexicana. Abarca desde la pobreza, la salud, la movilidad y el transporte, los sentimientos, la justicia, la discriminación, en fin, son 26 tomos, los originales de la colección. Ya se hizo un libro nuevo, es el 27, sobre la Constitución, los mexicanos y la Constitución. Próximamente sale el 28, que tiene que ver con el azar en la sociedad mexicana, los juegos de azar. Colaboraron los expertos de 22 institutos de la universidad. Hubo 137 investigadores participando en esto, o sea, y los mejores expertos. ¿Qué pretendemos con esto? No solo vernos en un espejo a nosotros mismos, sino que también aquellas personas que están en posiciones de poder o aquellos que están haciendo investigación puedan recurrir a estos datos, porque aquí hay 8 encuestas que es la primera vez que se hacen en el país, que no existían. Entonces, arrojamos datos sobre distintos aspectos de la sociedad que sirven para alimentar políticas públicas o bien la investigación científica. En una página web que se llama www.losmexicanos.unam.mx están presentes todos los libros, pero no solo los libros que los puede consultar cualquiera. Ahí está la metodología, las bases de datos, los diseños muestrales, las gráficas, todo. Si tú quieres replicar esa investigación o utilizar algo, todo está a la mano. Esta página web ya lleva más de 100,000 registros y nos consultan de todas partes. Y aparte, además de esto, en librerías de la UNAM, creo que todavía están disponibles algunos ejemplares de la colección. ¿Esto fue cuándo? Para que ustedes se den ahí una embarradita, digo, está difícil consultar. ¿Cuántos libros son de esta biblioteca? Originalmente eran 26, ahorita ya vamos en 20. Vamos en 27. Ay, y nada sale más. Próximamente el 28. Ándele. Pero además lo puede consultar totalmente gratis en las redes. Pero ya quería tomar la palabra, maestro. Adelante. Sobre todo que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Se dijeron mexicanos preocupados por la inseguridad que vivimos. Adelante. Sí, como decías, para abrir boca, igual voy a generar una pregunta detonante. A ver si les pasa lo mismo que a mí. Cuando me invitaron al programa pensaba en cuáles son 3 héroes nacionales de la independencia. Entonces, igual hacemos el ejercicio aquí, el panel, el público que está aquí, el público que nos ven en sus casas. Y entonces, cada quien decide cuáles son sus 3. Luego, otra pregunta para los mexicanos. De la independencia. De la independencia, sí, para no confundirlo con la revolución y demás y tal. Que ya ves que siempre hacemos un revolución. Pero esta no lo vamos a nombrar para no quemarnos y demás, ¿no? Ahora, piensen en 3 personas con poder político de los últimos años
que estén relacionados con actos de corrupción. Cada quien decidirá los suyos, ¿no? Si se pasan de 3 no importa. Solo, lo que lo hiciste, solo 3, es complicado. Ahora pensemos en 3 personas con poder político que se hayan destacado en este país por el combate a la corrupción y la ilegalidad. Estos, al menos a mí, Octavio Arroyo, me cuesta trabajo identificarlos, mujeres u hombres mexicanos. Entonces, tenemos un problema de raíz. No tenemos referentes que podamos nombrar como ejemplos a seguir en esa materia. Por eso es que organizaciones como la nuestra en México Unido contra la Delincuencia y otras organizaciones hoy día hemos formado una serie de movimientos a través de unas cosas que en redes sociales se llaman hashtags, ¿no? O etiquetas, ¿no? Como le quieran llamar. Está Fiscalía que Sirva, por el México que merecemos, Justicia sin pretextos, Seguridad sin guerra, etcétera, Mexicanos contra la corrupción, porque no tenemos referentes y queremos construirlos. Entonces, para empezar, para abrir boca, como decíamos, una sociedad que no tiene esos referentes de combate a la corrupción y que no puede nombrarlos, pues difícilmente en el corto plazo va a cambiar. Cierro mi comentario señalando que en Latinoamérica hoy día, a partir de investigaciones, ya los ciudadanos sí identifican referentes de combate a la corrupción en Brasil, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras y demás. ¿Por qué? Porque ya ubica que hay jueces y gobernantes que ya tienen la voluntad de combatir la corrupción, aunque sean personas que son allegadas a ellos en el poder. Entonces, claro, bueno, en Guatemala no mismo puede ser un presidente, pero se presenta ante el juez. Fíjense que en un libro donde se trata de describir lo bueno, lo malo, ¿no? Y de cómo llegas a una sociedad con menos malos, llegaron a una pequeña isla en Asia en donde la delincuencia era, pero mínima, o sea, prácticamente no existía ni siquiera de asalto o algo. Y se dieron cuenta que los dirigentes de ese lugar eran gente muy proba, o sea, de probidad, de gente que eran honestos, vamos, eran ejemplos a seguir, claro, un lugar muy chiquito. Y la gente se veía animados a ser así. Como tú dices, nos faltaban referentes aquí. Exacto. Oigan, pero a ver, ¿y cómo somos? Somos muy honestos a la hora de contestar. Ustedes que hicieron estos estudios diferentes, ¿realmente contestamos con honestidad? Porque eso de ser valientes y... A ver, o nos estamos imaginando otro tipo de mexicano. Nosotros lo que hacemos es, además de las partes de las preguntas cuanti, hacemos mucho estudio antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos no solamente en lo que dice la gente, sino lo que hace la gente. Y entonces tratamos de ver esas brechas que hay entre lo que declaran y lo que realmente hacen, sí. Pero en algunos de las respuestas, digamos, fundamentales, recién estaba hablando con Julia precisamente, que quizá la primera que aparece en México es trabajadores fuertes. Y en esa sí el discurso sí pega muy bien, macha muy bien con la realidad. No de lo por que están ellos haciendo. Ricos, ¿verdad? Pero de que le tenemos que fletar al asunto. Ese sí. estereotipo Somos del mexicano trabajadores, flojo, eso no. sí coincidía. Coincide Y el estereotipo cinematográfico de flojo, pues, van del otro lado. Eso no. Pero sabes que había líneas de cruceros de estos que van por el mundo que no contrataban mexicanos porque decían que eran gente floja. Mira, ellos se lo pierden. A ver, adelante. Y precisamente la percepción, por lo menos en este primer inicio y arranque del programa, es mencionar los defectos de los mexicanos o es una percepción negativa por lo que comentan aquí en redes. Ángela Castillo dice, egoístas la mayoría, solo hablamos de nosotros mismos. Nos molesta que no nos entiendan, pero no nos molestamos en tratar de entender al otro. Criticamos al vecino, queremos toda la atención siempre de los hijos, de los padres, de la pareja, y si no la tenemos, asumimos que nadie nos quiere. Berenice González dice, la mayoría somos ventajosos, avariciosos, traidores, no apoyamos con honestidad. Oigan, qué tragedia. Yo pienso que ahorita también va a haber otros comentarios, ya están llegando encontrados con esta opinión. Y dice a mí la primera se me hace que es más bien como personas en cualquier parte del mundo que como mexicanos. Como de la condición humana, ¿verdad? Sí, no tanto por el hecho de ser mexicano. Exactamente. Néstor Alex dice, cuando el 90% de los mexicanos deje de ser personalista, convenenciero, deshonesto y tenga una cultura de respeto y tolerancia hacia los demás,
estaríamos hablando no solo de ser mejores compatriotas, sino de tener una nación desarrollada. El 90% se me hace mucho, sí creo que hay una gran parte de las personas deshonestas, sin embargo, pues no el 90%. Oigan. Pero también hay otros que nada más nos imaginamos que somos requete honestos, hasta que de veras la honestidad implica un gran sacrificio. Y te pone ¿Sí o en no, riesgo, Víctor? ¿no? Te pone en riesgo. Exacto. ¿No? Sí, yo de verdad quisiera todo lo contrario, ¿eh? Celebrar, no porque sea septiembre, porque finalmente el patriotismo creo que ya pasó de moda, pero celebrar la cultura mexicana y la universalidad de esa cultura, ¿no? Yo creo que es cierto toda esta historia lamentable de la corrupción, pero esto tiene un elemento histórico donde las instituciones en este país no funcionan. Siguiendo el ejercicio de Octavio, yo quisiera preguntar, ¿qué funciona en este país? Servicios médicos, ¿no? Servicios de salud, garantías, garantizar la vida de los ciudadanos, seguridad, la distribución de impuestos. Decían Los Ángeles Verdes, por ejemplo, ¿Qué lo que tú funciona? decías. Ahora, gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros, de muchos, de millones, este país, cada día, pese a las inundaciones, pese a la corrupción, se pone de pie. Sí. Yo también difiero mucho de que no tenemos referentes, digamos, en términos de no corrupción. Claro que los tenemos. Tuyos? Pues mira, de pronto la gente que me encuentro en el metro cotidianamente y que hace por los suyos. Yo todos los días viajo en metro y tengo centenares de anécdotas que contar. Hoy en la mañana, por ejemplo, fue muy grato. Pues viene toda la gente y vamos y todos un poco apurados por la chamba. Y entonces de pronto viene una persona con un niño, ¿no? Un niño con síndrome de Down. Entonces viene la señora. La gente se abre para que pase, ¿no? Ahí está, ahí está. Y yo tengo la mala noticia de que este país es una ruina. Es un desastre, el desastre nacional. Pero tengo la buena noticia de que muchos de nosotros estamos trabajando para transformarlo. Aquí estamos 4, 5, y acá están todos los compañeros y que los me encontré que en la nos recepción. ven, yo creo que sí se puede hacer algo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo hacer congruente eso que queremos con lo que estamos dispuestos a dar? Ustedes piensen, ya les dejaron ahí la pregunta al aire. Ahorita regresamos y también platicaremos con quienes están aquí presentes y leeremos todas sus llamadas, sus participaciones en las redes. Estamos en Diálogos en Confianza, cuestionándonos cómo podríamos ser mejores mexicanos, mexicanas. ¿Usted tiene alguna idea? Órale, venga para acá y tratamos de ponerla en marcha. Regresamos. La mexofobia es un neologismo que crean un grupo de sociólogos y un grupo de internacionalistas para referirnos a una tendencia que se ha dado en los últimos años a escala global, pero específicamente en los Estados Unidos, para generar una fobia hacia lo mexicano y hacia los mexicanos. Es una manera de describir un fenómeno en el cual ciertos grupos de personas, predominantemente extranjeros, generan una actitud anti-mexicana o en contra de lo mexicano. En realidad, mucho del detonante de este término viene a partir de la campaña de Donald Trump a los Estados Unidos, donde este personaje como candidato toma la bandera de atacar elementos mexicanos en su propio país con motivos políticos a través de una visión muy populista que sí genera que ciertos segmentos de la población estadounidense crea que lo que se está diciendo es en efecto verdadero, y paulatinamente empezamos a ver rasgos de discriminación contra elementos mexicanos en el exterior. El primer impacto, y muy claro, es que personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos empiezan a tener una actitud mucho más negativa de los colegas, de la gente cercana, que ha derivado en casos documentados, personas a las cuales incluso cesan de sus trabajos por una cuestión de su origen étnico, de su origen nacional. Ha generado que ciertos lugares que son públicos o de acceso sin restricción
empiecen a tener letreros donde aquí no se habla español, aquí no aceptamos sombreros, de plano no aceptamos mexicanos. En un estudio que yo realicé hace un año sobre la imagen de México en el mundo, nos damos cuenta que hay algunos fenómenos que son preocupantes, que se perciben a México, que proyectan a México de una manera muy negativa, como es el narcotráfico, la narcocultura, la narcoviolencia, que ya toma un ámbito de representación que se asocia con México y los mexicanos. Entonces, personas en Asia, personas en África, en Europa, de repente ya no asocian a México con los valores positivos, sino los negativos. Entonces aquí la diplomacia mexicana, en compañía con o acompañada de la sociedad civil, tenemos que hacer, y académicos, un esfuerzo por que se diversifique este mensaje al mundo, haciendo señalamiento de que en efecto hay ciertas cosas que no estamos orgullosos, que han aparecido y que obedecen a lógicas que se pueden explicar, pero que este país tiene mucho más que estos elementos negativos, y en todo sentido declarar que la mexofobia es inaceptable, y yo me atrevería a acuñar un término que es lo que debemos de hacer: apostar una mexofilia, tratar de hacer que la gente de otros países se sienta cercana a nuestros valores, a lo que nosotros proponemos como sociedad, como país. Tenemos que generar un gran orgullo sobre lo que tenemos y en efecto cambiar las cosas que se tienen que cambiar. Ay, oiga, usted vea nomás ese pancito. Diálogos en confianza. Ay, no. Gracias por su apoyo. No, hombre, los amamos. Qué bonito, qué bonito. También como este arreglo de flores que tenemos por acá. Y yo creo que podrán tener mucha mexofobia, pero ¿quién se niega a unas conchitas chopeadas en chocolate, verdad? Me extrañó el término mexofobia. Ya existe, está acuñado. Mexofobia, o sea, pero yo creo que no solo lo sienten personas ajenas a nuestra cultura, ¿eh? Yo siento que hay mexicanos que prefieren sentirse, no sé, españoles o hasta gringos, cualquier cosa, pero como que no, como que se olvidan que nacieron en México. Mucha ¿no? gente yo creo que padece de veras este síndrome de no haber nacido en Nueva York, ¿no? Ay, y viven qué con ese pena. síndrome terrible muchos años de su vida. Pero yo quiero volver a la pregunta que dejamos en el aire antes del corte comercial. Me parece determinante construir ciudadanía. En este país ninguna institución se preocupó por construir ciudadanía. Obviamente, salvo honrosas excepciones, salvo honrosas etapas históricas. ¿Qué sería eso Esa de es la construir clave. ciudadanía para que nos quede a todos De claro? entrada, no basta con ir a votar, ¿no? Basta con organizarnos, basta con hacer un trabajo para construir comunidad en nuestro barrio, en nuestro edificio. Basta con mirar también más allá de este horizonte limitado que tenemos de pronto en la cultura urbana. Hay grandes ejemplos de cooperativas, de empresas solidarias, de trabajo auténticamente de transformación que se lleva a cabo en muchas regiones del país y que tiene que ver con algo que es fundamental hoy en día, con el bienestar común, y también tiene que ver con este elemento central que es la conservación del medio ambiente. Si pensamos en esos dos temas y trabajamos por ello de manera cotidiana, el bien común y conservar el medio ambiente, esta ciudad, a pesar de las autoridades que la gobiernan, será distinta, porque no caeremos en este desgaste terrible de la competencia, ¿no? Y la sobrevivencia atroz a la que nos condenan. Sí, salvaje, así, Salvaje, ¿no? carnicera. Adelante. Sí, yo quería decir que además relacionando un poco lo que dice nuestro compañero y las llamadas o los mensajes que dejan en redes sociales, si ubicamos, estamos hablando de los otros, o sea, incluso siendo mexicanos, hablamos de los otros. Mientras los mexicanos sean tal cosa, mientras la gente haga esto, mientras las autoridades hagamos tal. Nosotros en México Unido contra la Delincuencia tenemos programas de capacitación en materia de formación ciudadana, cultura y la legalidad y demás. Trabajamos en escuelas, en empresas, incluso hacemos un monitoreo en agencias del Ministerio Público. Y en los cursos nosotros señalamos una cosa importante, que es asumir una responsabilidad individual. Y pero cuando en tú colectivo, hablas desde el yo... pero en colectivo, compañero, porque si no, no tiene sentido. Y lo otro, nosotros somos los otros somos nosotros. No podemos pensar en una diferencia, somos parte Pero de sí una hay que comunidad. incluirnos. Sí, por supuesto. Claro, de ¿no? entrada nosotros partimos del hablar desde mí, que diga, yo soy mexicano y entonces si yo digo que los mexicanos son corruptos, pues igual me estoy incluyendo. Eso por una ¿Qué parte. mexicanos, Entonces, no? ¿Qué la mexicanos? solución puede venir porque desde yo no la... le entro, ¿eh? Yo no le entro, compañero, a la corrupción.
No, por supuesto. O sea, no hacia allá todos, vamos, no todos, hacia allá vamos hermanito. en los cursos y entonces Sí, no. llamamos primero a asumir una responsabilidad en términos de lo que a mí me toca hacer como persona ¿Qué tanto he y cooperado como yo? ciudadano. Ok. Y entonces ya reflexiono qué cosas puedo hacer y por otro lado, también estas personas van a empujar a las instituciones y a las organizaciones para cambiar. Ese ser, Una ese vez que tú marcaje cambias personal. personalmente, que cambie la institución. ¿Por qué? Porque si una persona se atreve a violar las normas dentro de una institución, llámese familia, escuela, trabajo y tal, y no le pasa nada, y las personas que están a su alrededor no hacemos algo para cambiar las cosas, entonces nos va a ganar. Entonces el llamado es a que las personas asumamos una responsabilidad y que pongamos manos a la obra para cambiar las cosas y que esa percepción, porque termina siendo un estereotipo mal formulado hacia nosotros, cambie. Sí, mi querido Octavio, pero yo estoy a favor de una democracia desde abajo. No podemos establecer normas de manera vertical. Vamos a la horizontalidad, vamos Sí, por a la supuesto. utopía de construir un país diferente. Una gran utopía que tiene que ver con eso, con reconocernos en comunidad aquí y en el Exacto. ahora. Julia, adelante, lo que querías tú opinar y ahorita te hago una pregunta. A ver, bueno, yo creo que aquí se trata siempre, cuando preguntamos, hacemos énfasis en los derechos, pero de los ciudadanos, y eso me parece muy bien. Pero también los derechos conllevan obligaciones. Exacto. Obligaciones en las que nosotros tenemos que ir formando juicios, digamos, informados, decisiones en las que nosotros sabemos que no podemos tener todo, que optar por una cosa significa dejar otra de lado y tomar las decisiones conscientemente y con compromiso. Una pregunta, ¿por qué como mexicanos, por ejemplo, aquí puede uno llegar a tirar papel, ¿no? en la calle o cruzarse a medio eje vial? Y va uno a otro país y pues se cuida uno mucho, sea del estrato socioeconómico que sea, de andar tirando basura en la calle o de andar cruzándose donde sea. ¿Por qué? Porque allá la ley sí se cumple, aquí nos vale gorro. ¿Por qué Bueno, esa mira, actitud? por una serie de cosas. Primero, yo ya no creo que pase tanto, ¿eh? Antes era Muy algo, notorio. la gente tirando basura por las ventanas de los carros. Yo creo que no. Ha habido De una hecho, hay lugares donde más y educación menos, ¿no? en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Siempre queremos que se aplique la ley, pero al mismo todos, y cuando estoy diciendo aquí, me estoy refiriendo también en otros países. Es una cosa que tiene la gente. ¿Quieres que la ley se le aplique a todos, sobre todo a los otros? O siempre de algún modo estás esperando lo que dicen, que se aplique la ley, pero en los bueyes de mi compadre. Claro, a mí no. Siempre estoy esperando ser la excepción. Claro. Entonces, aunque uno no puede desechar lo que la gente te dice porque es una marca en la conducta. Por ejemplo, al preguntar, yo les podría preguntar a ustedes, ¿alguna vez han comprado ustedes algo que saben que es robado? O pirata. Primero, si les Primero pregunto robado, que eso sí está canijo. ¿qué tan bien o mal está comprar algo que es pirata o robado? La mayoría me van a decir que está muy mal. Pero y luego ¿cuántos les lo han puedo hecho? preguntar, ¿algunos de ustedes lo han hecho? Ahí está la cosa. Pues Lo que te fíjate decía que sí. recién de la brecha y esa. luego, 9 de 10. ¿qué tanto creen que la gente hace eso? Y la mayoría te contestan, todo el mundo. Oye, ¿qué posibilidades hay de que te castiguen si compras algo que es robado? Ninguna. Entonces, por un lado, mi deseo de transgredir esa ley, de ser yo la excepción. Pero al mismo tiempo nos topamos con la incapacidad del Estado para imponer una sanción. Se juntan las dos cosas. Y espérame, y yo tengo otras anécdotas, porque ¿qué posibilidades hay de que te toque si compras algo robado? Yo he visto judiciales aliados con alguien que te ofrece algo robado, lo compras y atrás ya llega el judicial y te dice, va usted faltando por comprar robado. O sea, una trampa, entonces eso sale hasta peor. Nos decías que hay una gran brecha entre lo qué que y dicen qué. ahí, sí. Entre lo que decimos o cómo nos vemos y en lo que realmente somos. Si en Del Arriba, por ejemplo, con este tema de comprar robado, comprar pirata, el 90 y algo nos dice por ningún motivo. Y después mandamos a los antropólogos a las casas, yo los llamo invasiones domésticas, son inmersiones domésticas, y literalmente nuestros antropólogos abren los closets y se les vienen encima las películas pirata, etcétera, etcétera.
O sea, hay un contraste. Hay un contraste muy, muy fuerte. Y entre lo que ustedes preguntaban de cómo nos veíamos los mexicanos o de cómo el mismo de arriba, ¿qué sí checaba y qué de plano no? O sea, ¿Checaba con qué? A ver, dime por ejemplo, ahorita él nos dice, uno de dientes para afuera dice, no, yo nunca compraría robado ni pirata. Y en la realidad era todo lo contrario, ¿verdad? Trabajadores sí. Trabajadores sí somos coincide. trabajadores y nos reconocemos como trabajadores. Y ¿Qué? somos. Ajá, exacto. ¿Qué cosas sí iban en consecuencia de cómo me veo y qué soy? Y lo que no tenía nada que ver de cómo me veo y lo que no soy. Bueno, mira, es bien difícil juzgar eso desde fuera porque tiene que ver con cada persona. Lo que sí te puedo decir, aunque bueno, ahí también tenemos efectos Por eso de en el opinión. estudio, ¿qué resultó? Mira, ¿cómo somos los mexicanos? Y yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cómo eres tú? Difícilmente alguien me va a decir guapo, rico, inteligente. Toda la gente, lo primero que dice, o a las mujeres, yo soy muy trabajadora. Cambiadora. Yo soy muy trabajador. Y es cierto, el trabajo es un elemento fundamental. Además, si le preguntas, dime 3 palabras que asocies con madre, Ajá. va a aparecer trabajo. 3 palabras que asocies con padre, va a aparecer trabajo. En nuestra vida, el trabajo es algo fundamental. Ahora, sale trabajo, sale orgullo, contra lo que uno esperaría, nunca aparece tequila, ni borracho, ni mariachi, ni charro, nada de Ni eso. parrandero, claro. Pero preguntadas estas cosas, hace 25 años aparecían algunos de esos elementos. Aparecía con mexicano asociado, trabajador, patriota y flojo. Y tú decías, bueno, no es que los mexicanos seamos esquizofrénicos. Había todavía esa idea, que por cierto, muy impulsada por los medios de comunicación, Claro. de el mexicano que deja todo para mañana, que deja las cosas incompletas. Ya había una serie de personajes en la televisión personificando al mexicano como flojo. Y es estereotipos formados en los 40 y en los 30, del mexicano recargado en un opal, envuelto en una cobija, con su sombrero. Échense la siesta. En eso nadie nos reconocemos. No, pues Nadie. no. Y hoy, ¿Quién nos va a menos. mantener, compañera? No, pero es que nunca nos hemos reconocido Claro, en no. eso. Son los medios los que propagaban Claro, también es el eso. estereotipo. Adelante, Sandra, que tenemos así de planchar. Bueno, un montón de comentarios. Adelante. Nos dice Normiux en Facebook Live, amo mi país gracias a mi papá que nos ha inculcado este patriotismo y no ser malinchistas. No todo está perdido, debemos estar orgullosos de lo que somos y de nuestra historia, siempre actuar para cambiar aquello que nos molesta y con estas pequeñas acciones nuestro entorno irá cambiando. Creo que todo empieza a partir de los valores que se inculcan en casa. Itzel Guerrero dice, para ser mejores mexicanos urge educarnos, existe mucha ignorancia e inconsciencia en todos sentidos. Anabel Mendoza dice, creo que una de las maneras de ser mejores mexicanos empieza con la educación, no solo la educación de las aulas, que por cierto no es muy buena, sino la educación en la casa, enseñar los conceptos de honestidad, gratitud, servicio, integridad, son cosas que debemos enseñar desde casa y llevarlos a la escuela y al trabajo. María Isabela Cantera dice, saludos a todos, sin tocar fronteras, cada uno de los seres humanos tiene su propia energía positiva o negativa y la desarrollan según su círculo de vida. México es grande en riquezas materiales, pero también en riquezas espirituales. Dice que como en todos los países hay diversidad, pero son mucho más gente grande que gente pequeña y nula. Y si todo lo hiciéramos con amor y respeto, empezando por nosotros mismos, tendríamos un mundo mejor. Qué bonito, porque ahí habla de seres humanos. Y claro. Déjenme ver, aquí tenía otro importante. Híjole, es que todos están Pero maravillosos. si bien que la mayoría coinciden en que si dejáramos de pensar solo en nuestro provecho, En el egoísmo, sí. Sí, porque eso es lo que vemos también cuando hablamos de corrupción. Alguien solo pensó en jalar agua para su molino. Si empezamos a pensar también en los otros, creo que la cosa caminaría más. Y el otro elemento que yo destaco mucho es el asunto de la educación, ¿no? Sí, y también el ahí asunto nos de gustan. valores, no por tener un pensamiento conservador, ni mucho menos, pero qué fundamentales son los valores de la solidaridad, del amor, del respeto al otro, Oye, ¿no? solidaridad somos tremendos, ¿eh? Ahora en Houston, con todo y el peligro que esto implicaba, porque ya estaba en puerta la ley esta de enséñame tus papeles, fueron los mexicanos
quienes salieron a ayudar a quienes estaban, por ejemplo, en los albergues. Yo tuve que enlazarme con uno y le decía, señor, ¿no tiene miedo? Me dice, no, porque cuando implica ayudar, ya sabemos que aquí estamos nosotros. Y yo creo que eso se vio en el temblor y en muchas otras tragedias. Se ve en la el metro, solidaridad se ve en el también. metro cotidianamente, de verdad que se ve en el metro, que es terrible. Que también hay algunos otros ejemplos de yo voy a apartar lugar y yo entro. Sí, pero ¿sabes qué? Sí, Yo pero hay coincido el con contrario, el que cede el lugar. Es que Exacto. Claro, yo coincido con Julia, cada vez menos. Exacto, Cada vez menos. ¿Por qué ojalá. razón? Porque ya nos dimos cuenta que para sobrevivir, ahora sí como los bichos, tenemos que estar juntos y tenemos que compartir la vida. Vamos a una pausita, ahorita regresamos. Yo viví fuera de México en 2 temporadas distintas, 6 meses, alrededor de 1 año, si las sumas juntas, ¿no? Y aparte he tenido la oportunidad de siempre estar como moviéndome por la naturaleza de mi trabajo. Entonces eso yo creo que da cierta sensibilidad a ciertas cosas que permiten darte cuenta de la magnitud y del significado que es vivir en este país. Por un lado yo creo que lo primero que extrañas cuando estás fuera son pues, los sabores, los olores, los sonidos, ¿no? Las sonrisas, toda esta parte, ¿no? Y eso yo creo que siempre te remite a un paisaje, por ejemplo, un territorio, una experiencia, ¿no? Entonces aprendes a valorar el cuidado de los bosques, ¿no? La importancia y la riqueza material que hay en este país, ¿no? Otra de las cosas que siempre saltan es lo primero que te dicen, o de las primeras cosas que te hablan cuando vas fuera de México, es sus culturas, ¿no? Su historia, su pasado. Entonces también te enfrentas a esa situación de revalorar como la importancia de las historias locales, de las historias de los pueblos, pues digamos de la gran riqueza, la diversidad, ¿no? Creo que empiezas a reafirmar muchas cosas, ¿no? Te das cuenta de que sí somos alegres, ¿no? Que sí nos gusta divertirnos, que sí nos gusta ser cariñosos, que sí somos ligeros en ese aspecto, ¿no? En la socialización, y que tenemos como una identidad familiar mucho más amplia y más enriquecida que otros países, que otros lugares. Entonces, obviamente, entre que estás lejos de la gente y te das cuenta de eso, empiezas a extrañar, ¿no? Una de las cosas a las cuales te compromete tener la oportunidad de ver esto es en decir, en preguntarte y en confrontarte, ¿por qué en México pasan estas cosas? Se te llenan la cabeza de ideas y obviamente dices, por supuesto, ¿no? Este país tiene la capacidad, la vastedad, la riqueza, solo es cosa de librarnos de algunos lastres, ¿no? Y rescatar los 3 puntos, ¿no? La parte histórica, ¿no? La riqueza que tiene este país, ¿no? La diversidad histórica en la cual se basa este territorio, la riqueza material, ¿no? Porque no se puede pensar en futuro ni se puede pensar en desarrollo si no tienes bosques, recursos, minerales, costas, ¿no? Y eso creo que se relaciona con lo último, buscar cuidar al otro, ¿no? Este sentido de la familia mexicana se extiende no solo a tu comunidad, a tu pueblo, sino a tu país, ¿no? Y en ese sentido es cómo defiendes al débil, cómo sobrepasas esas barreras y cómo buscas tu libertad y un mejor vivir. Y seguimos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Cómo ser mejores mexicanas, mexicanos? Qué pregunta, ¿verdad? Y la verdad es que yo veo como mucho interés en sí lograrlo. O sea, queremos hacerlo y tenemos aquí a muchos amigos y amigas que nos trajeron incluso parte de su trabajo, del fruto de su esfuerzo con el que día a día están colaborando a hacer eso. Un mejor México. Mi querido Fabián, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Soy productor de mole, buenos días. No, hombre, nos trajiste, ¿cuántos kilos son esa cubeta que trajiste? Pues mira, la verdad son 10 kilitos de mole. 10 mole kilitos, sabroso, para mole que con no digan. pollo. Muy, muy sabroso, al rato lo probaremos. Venimos nosotros, somos Moles Olivia, junto con Moles Mitzel. ¿Y la familia trabaja junta? ¿Cómo crearon esto? Aquí somos 2 familias, y sí, claro, somos amigos, somos compañeros. ¿De qué zona? La zona más bonita del Distrito Federal, la Ciudad de México hoy en día, Milpa Alta, San Pedro Atocpan. Estamos de ese lado. No se nos olvide que el Distrito Federal no son puros edificios. De hecho, la mayor parte del distrito, lo que era el Distrito Federal, la Ciudad de México, en realidad es rural. O sea que afortunadamente todavía tenemos este gran granero alrededor nuestro. Oiga, y es muy laborioso preparar el mole, o sea, para luego distribuirlo y venderlo en mercados y demás. Claro que sí, bueno,
Es un producto 100% artesanal, la verdad. Empezamos desde escoger las semillas, el ajonjolí, un poco de chiles. Se escogen los chiles también. ¿Cuántas horas lleva a hacer 10 kilos de mole? Pues realmente te puede llevar hasta 24 horas completas. Ándele, las 24 horas completas. Sí, ¿Cuántos en tu familia, por lo pronto, porque los de la otra familia sabrá Dios, ¿verdad? Claro, se dedican a esto? Somos 6 en mi familia y la verdad es que los 6 nos dedicamos a esto. ¿Trabajan mucho? ¿A qué hora se levantan? Pues sí, nuestro día empieza desde muy temprano, empezamos desde las 7 desde la mañana hasta las 11 de la noche. La verdad es que sí nos llevamos prácticamente todo el día, toda la vida. Oye, ¿y qué tanto se consume el mole? También tenemos esa otra creencia, ¿no? Mexicanos que ya consumimos pura comida y chatarra. Realmente, ¿se vende bastante bien? ¿No se vende? ¿Cómo estamos? Pues realmente el producto, el mole como tal, es un producto muy socorrido, es muy bueno, pero por desgracia los nuevos productos artesanales, como los moles más afamados de hoy en día, son moles que les hacen daño. Entonces eso ha ido haciendo los que ya tienen marca. Sí, claro. Ok, y entonces decimos todos me van a hacer daño sin recurrir a los artesanales. No, entonces cuando prueban un mole nuestro, dicen no. Lo primero que dicen es no, me va a hacer daño. Entonces después es cuando se animan a probarlo, es cuando empiezan a ver que realmente un mole no les hace daño. Un mole artesanal nunca les va a hacer daño. ¿Tú crees que con tu labor y la de tu familia están abonando a hacer un México mejor? Yo creo que sí. Independientemente de nosotros, tenemos trabajadores, damos trabajo, tenemos varias familias a nuestra ayuda. La verdad es que lo vemos así, ayuda. ¿Sí? No como trabajo. Trabajan unos con otros, claro, ¿no? Exactamente. Hombro con hombro. Entonces, sí trabajamos, hacemos que nuestra gente conviva, se lleve mejor. Sus hijos se llevan bien, juegan en la misma zona. Mira qué bonito, como una comunidad. Claro, vamos. claro. Oye, ¿y qué te gustaría cambiar a ti en ti como para decir, así podemos ser mejores mexicanos? Yo creo que para decirme eso a mí, yo creo que principalmente, y realmente yo lo veo, todos los mexicanos, todos, hasta cierto grado somos egoístas, y yo creo que por muy poco que digamos que no, somos egoístas, y yo creo que realmente acabar con el egoísmo sería el primer paso. Muchísimas gracias, se apunta. A ver, por favor, Francisco, ustedes nos trajeron pancito, ¿no? Que digo pancito, panzote delicioso. Cuéntenos, ¿de qué zona vienen? Claro, antes que nada, buenos días, Fernanda, a todo tu auditorio. Mira, nosotros venimos de la comunidad de San Antonio Tepetitlán del Estado de México. Nosotros en esa comunidad nos dedicamos prácticamente en su mayoría, un 90%, a la producción del pan artesanal, lo que es conocido como el pan de feria. Ahí somos aproximadamente unos 800 productores de pan. ¿Qué tal? Oigan, pero es una locura. ¿Cuántos kilos de pan producen diarios? ¿Se alcanza a vender todo? Claro, realmente, wow. Afortunadamente, digo, toda esta gente se encuentra ya trabajando prácticamente en toda nuestro querido México. O sea, se distribuye de inmediato. Claro. Pero ¿cuántos días va a durar un pan? Por ejemplo, ese tan bonito que me dedicaron, ahí le pusieron Fernanda Tapia. Ese pan, ¿cuánto puede durar? Porque ustedes no usan conservadores. Y entonces, imagínense que lo tienen que llevar a Mérida o a Monterrey. ¿Cuánto dura? Claro, mira, por ejemplo, en este caso, un producto que elaboramos tiene una duración aproximadamente de, no sé, 5 o 6 días. 6 días. Si se queda, ¿qué hacen con ello? ¿Muelen, hacen otro producto? ¿Qué hacen? Claro, mira, cabe mencionar en este punto, nosotros somos parte de una asociación de panaderos. Y a través de esto estamos tratando de organizarnos porque pues definitivamente anteriormente se despreciaba mucho de nuestro producto, no podíamos competir por lo que eran pues esfuerzos disipados, había mucho desperdicio, realmente es un producto perecedero, el cual no se podía comercializar. Fíjense aquí la enseñanza, la moraleja. Cada quien jalando por su lado, la cosa no caminaba. Y ahora que ya se unieron, ¿qué ventajas han tenido? Claro, mira, principalmente hoy nuestro propósito es pues que la gente reconozca el trabajo, el esfuerzo
y la creatividad de nosotros los panaderos artesanales de esta comunidad, ¿no? A pesar de que trabajamos en muchos estados de la República, sentimos que no somos reconocidos, nuestro trabajo no es valorado, ¿no? Existe mucho en nuestro comercio el regateo porque, bueno, claro. porque no es reconocido nuestro trabajo, ¿no? Y es laboriosísimo y los materiales cuestan. Y eso cómo lo van haciendo, ya se pusieron de acuerdo para que haya un precio promedio, para que no haya abismales diferencias y que entonces uno ya se vaya acostumbrando a pagar el precio correcto. Mira, claro, Fernanda, aquí la situación es que precisamente como lamentablemente las autoridades, no sé, desconocemos si haya reglas de competitividad en este sentido, entonces cada gente trabaja de manera como mejor lo cree, como mejor le parece. Nosotros de manera interna como asociación estamos tratando de regular tanto los precios como la calidad. Y ponerse de acuerdo ya la cosa cambia, ¿no? Así es, exactamente. Oye, ¿el compañero también viene con ustedes del PAN? No, aquí viene el compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad es que este trabajo sí se ve, por favor. Tenemos ¿quién nos trajo el amaranto? ¿Quién nos trajo el amaranto? Mi querido Luis David. Además, un amaranto que ahorita les mostraremos más de cerca, tanto natural como, no lo va usted a creer, chiloso. Ese sí no lo había yo probado, compañero. Cuéntanos, ¿de dónde nos traes el amaranto, Luis? El amaranto es de Milpalta también. Nosotros somos de Centro de Arquillo. Como organización civil nos hemos enfocado a la atención alimentaria. Y en este sentido se nos ocurrió la idea de cómo ofrecerles un sabor distinto a los niños en el sentido estricto de que se les haga atractivo y diferente. Y que además entonces estén consumiendo algo con harta proteína vegetal, ¿no? Justamente. Además de que, bueno, tampoco tratábamos de inventar el hilo negro, pero no había amaranto picoso a la mexicana, que dijéramos nosotros, a la mexicana, entonces dijimos, vamos a hacerlo. Básicamente no es que queramos ni peinarnos ni sernos como los mejores, sino que realmente rescatar el amaranto. El amaranto es muy rico en aminoácidos, ¿no? Que no solamente es rico para ayudar a los niños al crecimiento, sino también aparte a los procesos cognitivos, al desarrollo del cerebro. Se nos ocurrió mezclarlo con semilla de calabaza y con semilla de girasol, que aparte son ricos en omegas, ¿no? En ese sentido... O sea, hicieron un superalimento y además sabroso. Sí, de hecho le llamamos la golosina nutritiva. Queremos en ese sentido como comenzar a innovar en esta parte. Es cara para quienes... Porque mira, esto va dirigido, yo sé, a niños que de veras se nos dormían en la escuela y no decían los maestros, ¿por qué no aprende? Pues mi amor, no ha desayunado ni cenado y a lo mejor ni comido el día anterior, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, y entonces, ¿esto es accesible? Sí. Pues la verdad es que nos hemos atronado los dedos de cómo poder hacer los cálculos financieros para que pueda ser muy accesible, para que pueda ser competitivo con, ya sabemos, las golosinas chatarra que pues no ayudan para nada, al contrario, y que al mismo tiempo, bueno, sea rica, sea nutritiva y sea accesible, bueno, o económica, ¿no? Claro. Ahora sí que el típico bueno, bonito y barato, Ajá. literal. Y que, ¿por qué? Porque el niño no tiene la culpa de la situación crítica del país y además que tampoco tenemos por qué también de esa manera racionarlo en que lo nutritivo le llegue, ¿no? Además de que a veces nos ha hecho falta un poco de creatividad. Es cierto que lo artesanal, como bien lo sabemos, es súper rico, pero lo que queremos es que pueda llegar a los puntos de venta y que el niño no tenga esta parte a lo mejor un poco incisiva de los padres de cómetelo a fuerza, porque también esa es una... No, sino al contrario, que nos llegue a llamar la atención per se. Que nos llame y por otro lado, que además, sin que tenga también un conocimiento de lo nutritivo, porque a veces resulta que solamente los que somos como con esa parte deportiva, ahora que está muy en boga lo vegano, lo vegetariano, etcétera, que no sea necesario que tengamos que saber todos los requerimientos, etcétera, etcétera, y simplemente porque me gustó, yo me lo como, aparte de que tenemos una saciedad, por ende, así como la parte básica es saciedad, porque es muy rico en fibra, ¿no? Por otro lado, no tiene gluten.
Además, muy rica, ¿no? Mi querido Luis, a mí se me hace muy importante y que lo retomen por favor nuestros especialistas. Esto no solo es identidad, sino además aplicarlo a ser mejores y hacer un mejor México, combatir la desnutrición. ¿Ustedes qué opinan de este trabajo, por ejemplo? Platíquenos. Es una muy buena noticia, ¿eh? Este programa está lleno de buenas noticias y yo celebro que se dé en este mes en que celebramos a lo que llamamos patria. Y lo otro, que yo rescato mucho, estas organizaciones que se dan en esta realidad del México rural y estos sabores, es de veras muy grato y yo insisto mucho, mi querida Fer, es una muy buena noticia. Si yo tuviera que escribir, empezaría con eso, la buena noticia de la organización de los compas de Milpalta, por ejemplo, ¿no? Qué bonito, Sí, y del sí. Estado de México. Y acá, caballero, su nombre, por favor. Sí, soy Gonzalo Ibarra, representante de La Lagunilla. Venimos a promover nuestro vestido mexicano. Miren, real. aquí los traemos, Sí. ¡qué belleza! Vean Se el- pueden poner de pie, chicos, y usted también, caballero, perdón, les vamos a dar la espalda tantito, mis amores, pero es que esto hay que mostrarlo. Oiga, ¿y se puede sobrevivir realizando la indumentaria típica? Sí, o sea, desde luego México tiene muchas fiestas, muchas festividades dentro de los colegios, las escuelas y demás, pero sí hay una competencia muy desleal, ¿no? A ver, es que aquí estamos luchando contra la injerencia de todos lados. ¿Qué tal el rebozo de Santa María que ya nos lo mandan de China? No me cae mal de veras la comunidad china, pero pues está difícil porque el costo es infinitamente más bajo, ¿no? Claro, pero los acabados de esto, si lo puede notar, son completamente diferentes, ¿no? Sí. Oigan, ¿y por qué nada más nos acordamos de esta vestimenta en septiembre, verdad? Con todo y que, además, las festividades de septiembre son muy del centro del país. No son ni del norte ni del sur, pero ¿por qué será, oiga? Pues realmente ya son costumbres, ¿no? Usos y costumbres de México. Yo realmente estoy muy feliz de ser mexicano y de sentir lo mexicano y las tradiciones que desde luego en La Lagunilla las pueden encontrar. Oiga, ¿cuántos días para echarse toda esta lentejuela? Que es un trabajo, ¡uy! Ahí dejan los ojos esas manitas. 4 meses. 4 meses. ¿Tú eres de las que hace este bordado? No, has visto. 4 meses y luego le regatea uno. No, bueno, es para darnos un zape, Muchas gracias, caballero. Gracias. Por seguir contra viento y marea. Siéntense, mis amores. Mi querida Sandra, platícanos, ¿qué nos dice el público? Miren, Carmen Cabañas dice, totalmente en desacuerdo con que los mexicanos somos lo peor, males hay en todos los países del mundo. El mexicano se caracteriza por ser malinchista en todas las áreas cuando no es así, pero dice aquí, y programa. Ustedes en su programa nos han enseñado con sus panelistas cómo hay miles de personas, asociaciones, gente independiente trabajando día a día por el bienestar y progreso del país. Somos gente trabajadora y no seleccionamos si tenemos que entrar a trabajos duros o no. Un momentito, mi Sandra. Oigan, ahorita regresamos con todas sus opiniones y conociendo más propuestas de cómo trabajar por México y por hacerlo mejor. Me llamo Brisa Secón y llegué a México hace 22 años. Tenía yo 13 años, era una chamaquilla. Y básicamente lo que nos trajo a mí y a mi mamá a México fue que ella estaba buscando mejores oportunidades laborales y además se enamoró de un mexicano. Entonces nos venimos a México sin saber cuánto tiempo nos íbamos a quedar y ya eso se convirtió en 22 años. Los primeros meses siempre son difíciles, sobre todo si eres un adolescente. Es difícil por el idioma, era un idioma distinto. Yo entendía mucho, pero la gente no me entendía muy bien a mí y como me gusta hablar, pues sí era un poco desesperante. Creo que algo que me ayudó mucho fue que mis compañeritos de clase me recibieron muy bien, siempre me trataron muy bien y me enseñaron desde los albures, las groserías y a defenderme un poco en el español y yo creo que su calidez ayudó mucho a que en pocos meses ya me adaptara a vivir a México. Con los años fue un proceso de adaptación que se fue dando de una manera muy suave.
y hasta el punto en el que cuando tenía aproximadamente 16, 17 años tuvimos la oportunidad de regresar a Brasil y yo le dije, mamá, yo no quiero regresar, yo me quiero quedar aquí. Me identifico mucho con esta frase de Chabela Vargas que dice, una vez cuando le cuestionan que, Chabela, pero tú no eres mexicana, tú naciste en Costa Rica, y ella dice, ay, ¿qué dices? Los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana, ¿no? Y yo me sentí un poco así, con los años me fui identificando cada vez más y más con el país, enamorándome cada vez más y más de su cultura y pues sí, Brasil se volvió un poco como un sueño, es el lugar al que iba en las vacaciones a visitar a mi familia y que me encanta también, pero no sé, como que mi corazón se quedó aquí y mi mamá y yo decidimos quedarnos en México. Yo no sé si el hecho de que no haya nacido aquí me da esta como visión desde afuera, que siempre todo lo que veo en México me sorprende a todo momento, tanto lo bueno como lo malo, pero específicamente lo bueno, y creo que específicamente la Ciudad de México es una ciudad con una historia impresionante, y creo que quienes la habitamos no estamos conscientes de la gran historia, de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en este lugar, la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y entonces me gusta mucho explorarla. Con un amigo salimos a colonias populares, a un poco recuperar la historia, la gran historia que tiene esta ciudad, y creo que eso ayuda a sobrellevarla, ¿no? Porque diario en el tráfico, en el metro súper lleno, los piropos, ¿no? Sí, hay muchas cosas desagradables de vivir en esta ciudad, pero también hay cosas increíbles, y es una ciudad que si eres una persona curiosa, siempre hay algo que descubrir, ¿no? Si hay algo que yo siempre digo con mucho orgullo es que soy mexicana. Nunca digo soy solamente mexicana y siempre intento explicar, mira, soy brasileña y soy mexicana, nací allá, pero vivo aquí hace 22 años, pero nunca lo escondo, nunca, siempre lo digo con mucho orgullo que soy mexicana. Qué bonita historia de esta chica, ok, nació en Brasil, pero ella ya se nos avecindó. Sí, ya es mexicana, ya dejó de hablar el portuñol, ya habla, pero mire, así el español. Al principio del programa es la historia que les contaba que íbamos a ver, de que ella citaba a Chabela Vargas. Claro, y habla casi hasta chilango. Sí. ¿No? ¿Qué más te dicen, Sandra, por favor, para entrarle acá a ese otro sabor? Los que ya se hicieron mexicanos porque lo decidieron, o por qué nos entra tanto el patriotismo cuando andamos en otro país y México lindo y querido, si muero lejos de ti. Mira, Miriam, ella es psicóloga, nos dice México es amor. María Teresa dice la unión hace la fuerza, trabajo en equipo, como cuando el terremoto. De María Guadalupe, creo que no solo debemos tomar en cuenta a la clase política o a la delincuencia para definir a los mexicanos. Los mexicanos también somos solidarios, orgullosos de nuestras tradiciones y cultura, con valores familiares y gente que no se da por vencida. Y algo similar nos comentan acá, donde dicen que ni todos los... A Odette dice, no todos los árabes son terroristas, ni todos los mexicanos somos narcos. Muy cierto, lo hemos dicho en muchos contextos. Claro. Y en las llamadas vía telefónica... Oye, te cuento algo de eso, de que nos derrotamos. Ayer yo estaba hablando con uno de los líderes Dreamers, Johan, y le dije yo, oiga, y los Dreamers, de los cuales son como 800,000 jóvenes, de ellos 600,000 son mexicanos y mexicanas, ay, nomás para que la les mayoría, cuente. claro. Y les dije, ¿y ya se van a quedar así esperando a ser deportados? Me dice, no, señora, usted no conoce a los Dreamers. Nosotros no nos derrotamos y ya tenemos un pliego y 7 propuestas que son viables. O sea, sí, yo creo que ese es otro ¿no? De nuestros rasgos. Como que me tumbó el aire, yo me levanto. Sí, nuestras características. Y un anónimo dice, debemos tener una jerarquía de valores en que no vamos a matar o a robar porque tenemos necesidades que lo justifican, y como ellos se deben erradicar refranes corruptos como el que no tranza no avanza, el fin justifica los medios. También otro anónimo dice, habemos muchos Méxicos dentro de México, como decía Carlos Monsiváis, así lo citó. Y también Francisco Valencia, que nos pregunta qué podían decir los especialistas sobre la frase o estas historias gráficas de México de el así soy y qué, ¿no? Un poco como lo que decías de, bueno, pues así son las cosas y así soy y así me quedé. De allá para acá, porque ya tenía la mano levantada el compañero. Desde hace rato yo quería retomar esta parte de los valores en las nubes. No sirven de mucho, o sea, al final se tienen que practicar y se tienen
que transformar en acciones. Al respecto de los valores, yo podría decir en términos de, pensando en un valor que nos puede ayudar a salir de repente de los problemas, es el valor de la coherencia. Nosotros hemos identificado en las intervenciones que hemos hecho en escuelas, empresas, etcétera, que el valor de la coherencia es muy importante para ir avanzando. Pongo un ejemplo en una escuela. Una profesora o un profesor que entra al salón de clase y hay una indicación de no se coma y de que no se come en el salón de clase. Y entonces a todos los estudiantes no se les permite comer. Pero de repente el profesor, como hace mucho frío, como ahorita y demás, entra con su café y con su concha. No, bueno. Y entonces esos pequeños detalles hacen que de repente nosotros estemos enviando mensajes encontrados. Y posiblemente esa clase iba a ser la clase de valores, ¿no? Pero estas justificaciones nos llevan a seguir reproduciendo el estereotipo. Y entonces yo voy con mi hijo en el coche y me paso el alto y mi justificación es que llevamos prisa y si no ya no te van a dejar pasar, ¿no? En el trabajo es la lluvia. Y partimos de muchas justificaciones que hacen que el estereotipo se siga reproduciendo cuando es un estereotipo. Lo señalo otra vez, es un estereotipo y llegamos a puntos en donde decimos, es que estamos en México y así se hace en México. Y si no, preguntemos estos lords, Audi, las ladies, tal, ¿no? Y demás y tal, que parece que eso es la imagen que se nos va a presentar, o la imagen que se tiene de los mexicanos, pero no es así. El resultado que nosotros tenemos es que 9 de cada 10 personas, después de las intervenciones que nosotros hacemos en comunidades cualesquiera, están dispuestas a cambian su actitud y están dispuestas a hacer algo distinto. La cosa es que lo que te dicen al final es, pero ya hablaste con mis jefes, ya hablaste con mis compañeros, ya hablaste con el director de la escuela, porque yo no voy a poder solo. Y entonces hacemos una segunda labor, que es con las autoridades, con los referentes morales incluso que hay dentro de las instituciones, tratamos de decirles, vuélvanse cómplices para cambiar las cosas. De otra manera vamos a seguir con las grandes justificaciones. Pero a veces, ¿no? Ahí es donde muchos nos desanimamos, porque cuando empiezas tú a trabajar algo de buena voluntad, lo digo por experiencia propia, tratando de sacar adelante una fundación, que ahí va, y es un trabajo de todos los días, pero te empiezas a topar con muchas trabas, y cuando te toca, por ejemplo, todo el trámite y la parte burocrática. Hacer el bien te piden mordida. Exactamente, entonces pues hay que denunciar. Hay mucha gente que se desanima en el camino, y creo que ahí es donde nos sale esta fortaleza muy mexicana, este temple, el entrarle y decir, a mí nadie me va a impedir hacer lo que tengo y lo que quiero hacer. Pero sí nos desanimamos ahí, ¿eh? Yo creo que ahí va a coincidir en el caminito dice uno, ay, si yo ya hubiera dado ese dinero, yo ya me habría yo ahorrado esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos hacer cuando aparezcan estos demonios que nos tientan a allanar el caminito y a tener la canonjía, el privilegio de que las leyes en mí no se cumplan? Mira, creo que hay dos elementos muy importantes ahí, que no se nos deben de olvidar. Uno es cómo yo me veo a mí misma, la imagen que tengo de mí misma. ¿Soy yo una persona susceptible a la corrupción, con poca honestidad, etcétera? Y dos, algo que ya nadie se nos debe olvidar, educamos con el ejemplo. Exacto. Y esas dos cosas de cómo yo me veo a mí mismo, y entonces uno dice, bueno, si yo soy madre de familia, si soy padre de familia, ¿cómo me veo a mí mismo? La idea que tengo de mí mismo, yo no puedo darles entonces este ejemplo a mis hijos que me están viendo. Porque sí, lo que tú decías, sucede mucho, esta contradicción, pero siempre hay que tener presente esto. ¿Quiénes somos? Fíjate, estudiando la corrupción en México, siempre la gente dice, bueno, ¿por qué los funcionarios públicos son corruptos? Preguntado así, no podemos tener una respuesta. Hay miles de cosas. A bote pronto, claro, sí. Pero si yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que un funcionario público sea honesto? Sí lo puedo responder. ¿Y cuál sería la respuesta? La investigación. Entonces, ¿qué es lo que aparece, fíjense, para cumplir la ley? Y eran departamentos de licitaciones que manejaban dinero en todas las secretarías de Estado. Bueno, no era el conocimiento de la ley, ni de educación, ni el tipo de puesto, etcétera. Era finalmente cómo se ve esa persona a sí mismo, eso tenía mucho que ver. Y en una parte muy menor,
aparecían cosas como el hecho de que no hubiera barreras o controles, pero lo principal tenía que ver con eso. ¿Cómo se veía a sí mismo? Claro, ni siquiera la educación. Tus propios valores o tu propia identidad. La gente muy pobre, que muchos tienen la idea, por ejemplo, de que las mujeres somos más honestas que los hombres, ¿no es verdad? Que los pobres son más corruptos que los ricos, tampoco. Claro. O que el que es pobre por flojo, tampoco. O sea, todo eso incluso probamos todas las hipótesis nomás para demostrar para ver si es cierto. Que no. Entonces, es la idea que tienes de ti mismo. Es lo más importante. Yo creo que si estuviéramos grabados las 24 horas del día, ya cuando te ves en la situación vergonzosa, ahí sí ya lo piensas, ¿no? Sí, o sea, dices, en ese sentido ha ayudado ha ayudado mucho la denuncia social a través de redes, etcétera. Yo me estaba acordando precisamente de una frase que posteó el otro día una amiga en el Facebook que decía: el bien es el bien aun cuando muy pocos o nadie lo haga, y algo está mal o es el mal aun cuando todos lo hagan. Claro, eso lo tenemos muy claro, y en nuestra conciencia está bien claro cuando estás haciendo el bien o el mal. ¿Querías comentarnos algo también de, por ejemplo, el amaranto y cómo hacer un alimento? Quería recoger algo porque me impresionó justo en el sentido del estudio que nosotros hicimos. A ver. Y que venimos trabajando hace mucho tiempo. El estudio que hicimos nosotros se llama México Emergente y tiene que ver, desde el punto de vista de la semiología, con esto de los códigos emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente, y está ligado a este tema de la agencia, me gustaba mucho como Octavio lo fraseaba recién, decía, no se preguntaba qué se puede hacer, se preguntaba qué puedo hacer. Quitar esa partícula sé es lo fundamental, porque cuando preguntamos... Para hacerlo exactamente. personal. De hecho, una de las cosas que más apareció en este estudio fue que hay muchos mexicanos hasta aquí del famoso grito ese del sí se puede, porque el sé, esa voz pasiva, implica que no es un... En lugar de sí se puede, yo sí puedo. Yo sí puedo, yo puedo, podemos, o lo que fuera. Es decir, ese sé implica todos estos elementos de pasivo, que sí se puede, pero siempre y cuando la Virgencita nos apoye y por ahí algo nos salga de la chistera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me llamaba mucho la atención la propuesta de Luis recién. Me da la impresión que Luis y sus amigos no le pidieron permiso a nadie para mezclar el amaranto con la calabaza y etcétera, etcétera. Es lo que nosotros en el estudio llamamos códigos emergentes. Lo que nos encontramos con cierta sorpresa en el estudio es que hay, como en todos los países, 3 tipos de códigos con los que las poblaciones responden a los conflictos, a las tensiones que hay a su alrededor. En una época de cambio, por supuesto, esto es mayor. Si pudiéramos hacerlo, como decía Octavio, con una pregunta, yo haría la pregunta número 1, ¿qué tan enojados están? Porque en épocas de cambio sí, siempre hay molestia, ¿no? No es solamente un asunto de México, es un asunto mundial. El planeta hoy está muy enojado. ¿Y por qué está enojado? Porque el cambio produce miedo y el miedo produce enojo. Y la otra pregunta sería, ¿y qué hacen ustedes con su enojo? Y hay 3 tipos de respuestas a esto. Una es la respuesta de lo que llamamos los códigos. Ninguno de estos es necesariamente peyorativo o positivo. Son formas de reaccionar. Son formas de reaccionar. Están los códigos dominantes, que son aquellos adaptativos y muy pragmáticos de así es México y así son las cosas. ¿Que se niegan al cambio? No tanto que se niegan al cambio, sino que están muy instalados en el presente, y si las cosas se hacen así y si hay que dar mordida, pues se da mordida. Y si el amaranto va solo y no se le ponen otras cosas, pues así es. Va solo. Exactamente. La otra es lo que llamamos los códigos residuales, que es en el refugiarse en las soluciones pasadas. ¿Sí explico? Es decir, sí, tratar de repetir el mismo. Las tradiciones, etcétera, etcétera. Cuando Luis empezó a hablar de rescatar, yo dije, ya vamos a hacer lo residual. Pero sí, lo que pasa es que pueden convivir. Tenemos ese elemento residual, pero ojo, hay un elemento emergente importantísimo en este rifársela, experimentar, probar cosas nuevas. Descubrimos en el estudio que, como es natural, como el 60 y tantos % de los mexicanos están en códigos dominantes. Pero lo que nos llamó sobremanera la atención es que la cantidad de mexicanos que se refugian solo en códigos residuales es apenas el 13%. Hay un muy saludable 20% de mexicanos, les llamamos nosotros mexicanos rifados, que se la están rifando, es decir... Y son los emergentes. Que son los emergentes. Son el ejemplo de... Es como el que se arriesga. Que están arriesgándose, que no quieren tropezarse con la misma piedra, digamos, y no están simplemente repitiendo patrones o refugiándose atrás. Qué interesante. Sino que están probando, experimentando
y para lo cual se requiere un montón de agencias, es decir, yo. Ok, adelante otra vez acá, Octavio. Ahorita me acordé que nosotros en 2015 en México Unido contra la Delincuencia hicimos un estudio que se llamó Índice de Cultura de la Legalidad. Y referente a esto, cuando tú le preguntabas a las personas en general si estarían dispuestas a respetar la ley, su grado de disponibilidad, las personas de más de 50 años decían que no, la mayoría. Solo 4 de 10 decían que sí. Pero cuando les preguntabas a los chavos de entre los 15 a los 25 años, sí subía el porcentaje impresionantemente. Subía a cerca de 8 de cada 10. A lo mejor responde a eso, hay que aprovechar esa capa de la población que nos va a ayudar a cambiar, ¿no? Tal vez también la idea es que luego lo que es legal no es muy justo. Bueno, y sí, también eso es en donde tendríamos que ser proactivos para que esto fuera congruente. Oigan, pero ya ni hablamos de los mexicanos en otro país o de los que de otros países se adoptan como mexicanos. Empiézale con la idea, mi querido Víctor, y ahorita regresamos. Determinante pensar que somos muchos Méxicos, ¿no? Y que este es un México de diversidades y que es un México también, como lo decías, de emergencias. Ante este caos nacional, estamos muchos dando la batalla en diferentes espacios, de verdad. Y eso espérame que vamos a una pausita. Sí. Y ahorita regresamos. ¿Cómo ser mejores mexicanos y mexicanas? ¿Cuáles son 3 héroes nacionales de la independencia? Piensen en 3 personas con poder político de los últimos años que estén relacionados con actos de corrupción. Ahora pensemos en 3 personas con poder político que se hayan destacado en este país por el combate a la corrupción y la ilegalidad. Cuesta trabajo identificarlos, mujeres u hombres mexicanos. Entonces, tenemos un problema de raíz. No tenemos referentes que podamos nombrar como ejemplos a seguir en esa materia. Una sociedad que no tiene esos referentes de combate a la corrupción y que no puede nombrarlos, pues difícilmente en el corto plazo va a cambiar. Es cierto toda esta historia lamentable de la corrupción, pero esto tiene un elemento histórico donde las instituciones en este país no funcionan. Me parece determinante construir ciudadanía. En este país ninguna institución se preocupó por construir ciudadanía. Obviamente, salvo honrosas excepciones, salvo honrosas etapas históricas. ¿Qué sería eso de construir ciudadanía para que nos quede a todos claro? De entrada, no basta con ir a votar, ¿no? Basta con organizarnos, basta con hacer un trabajo para construir comunidad en nuestro barrio y trabajamos por ello de manera cotidiana, el bien común y conservar el medio ambiente. Esta ciudad, a pesar de las autoridades que la gobiernan, será distinta. De entrada nosotros partimos del hablar desde mí, que diga yo soy mexicano y entonces si yo digo que los mexicanos son corruptos, pues igual me estoy incluyendo. El llamado es a que las personas asumamos una responsabilidad y que pongamos manos a la obra para cambiar las cosas y que esa percepción, porque termina siendo un estereotipo mal formulado hacia nosotros, cambie. Cuando preguntamos, hacemos énfasis en los derechos, pero de los ciudadanos, y eso me parece muy bien. Pero también los derechos conllevan obligaciones. Nosotros tenemos que ir formando juicios, digamos, informados, decisiones. Tengo la mala noticia de que este país es una ruina, es un desastre, el desastre nacional. Pero tengo la buena noticia de que muchos de nosotros estamos trabajando para transformarlo. El libro que presenté recientemente se llama Un mundo de oportunidades y lo que analiza es dónde está México, por qué está atorado, cómo podría cambiar y qué son los amarres, las anclas, los fardos que lo impiden, tanto a nivel de país como de ciudadanía y de sociedad. Y lo que veo ahí es qué está pasando en el gobierno, qué está pasando en la sociedad y analizo cosas que ocurren sobre todo a nivel de las comunidades, en la parte más modesta, más pobre de México, en las localidades rurales, en las zonas pobres de estados como Veracruz, como Michoacán, como el Estado de México, como Morelos. Y lo que me he encontrado es que hay un país en efervescencia muy profunda.
comunidades que tienen que responder ante sus circunstancias, que no pueden simplemente quedarse sentadas, que hay talamontes que están robándoles su madera de lo que viven y entonces han tenido que responder y sacar a los talamontes de sus comunidades. O narcos que se han enquistado en diversas localidades y ha sido la población, la comunidad la que los ha sacado. O mujeres que se han organizado para ir a buscar a sus desaparecidos, hermanos, hijos, padres, lo que fuera, parientes, y han estado buscando y se han creado organizaciones nacionales verdaderamente trascendentes de personas ya que se han puesto profesionales en cómo identificar restos. A lo que veo es que hay toda una efervescencia en la base de la pirámide mexicana que quiere cambiar, que tiene condiciones para cambiar y que está respondiendo ante la desaparición del gobierno en la parte más básica del país, donde no hay un gobierno que responda, que cree infraestructura, que resuelva los problemas de inseguridad, que resuelva los problemas de justicia o realmente de injusticia. La oportunidad de desarrollo de México está en una cosa muy específica y es en que nos organicemos, en que dejemos de estar pensando en el pasado y de que veamos hacia el futuro. Hay un gran país ahí. Hemos estado atorados viendo hacia atrás por mucho tiempo y sin embargo las oportunidades que hay hacia adelante son infinitas. ¿Qué tal, Oigan, esa base de la pirámide, como decían los aztecas, ¿no? El maíz crece de abajo para arriba y yo creo que por ahí va la solución y de a pie. Y la prueba está en que tenemos muchas organizaciones aquí presentes. Ahorita regresamos con el tema de los avecindados, mi querido Víctor. Espérame. Leti, adelante. ¿De qué organización vienes tú? Sí, gracias, Fernanda. Bueno, venimos de Junior Achievement México. Es una organización que lleva más de 40 años dedicada a la formación de jóvenes emprendedores y un poco como el tema del día de hoy, cómo ser mejores mexicanos. Y es justo que en la organización creemos más bien que la educación es un tema multisectorial y que todos tenemos que involucrarnos. No es justo solo un tema de las escuelas, la formación en casa es muy importante, pero también la sociedad civil nos podemos involucrar y también las empresas. En Junior Achievement involucramos al voluntariado corporativo, creemos en la capacidad y la experticia que ellos también pueden compartir. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Le entran? ¿Hay voluntariado corporativo? Claro. ¿Las empresas están dispuestas a sacrificar, aunque sea un poquito, y decir, va? Así es. Cada vez más, afortunadamente sí, se están creando todo lo que es la responsabilidad social corporativa. Entonces, trabajamos de la mano con todos los programas y vamos a las escuelas, sobre todo oficiales, a implementar programas de formación emprendedora. Pues me ha dado mucho gusto ver aquí varios emprendedores mexicanos y estamos buscando también formar más jóvenes, pero sobre todo que identifiquen alguna necesidad, alguna problemática en la que podamos aportar como mexicanos, ¿no? ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, un pan que tuviera los nutrientes suficientes para erradicar la desnutrición que tenemos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscamos que se puedan crear nuevas ideas innovadoras para que ellos también puedan aportar al desarrollo de su país, que es México. Qué bonito, Leti, pues es una gran labor. ¿Y ustedes de ahí se hacen millonarios, se compran carrazo o la verdad es que prácticamente están como voluntarios? Claro, no, como asociación civil se buscan los patrocinios justo a través de todos nuestros corporativos que nos apoyan, que creen en nosotros y además ya no solo es el financiamiento, sino también con su voluntariado corporativo. ¿Algún ejemplo que digas ha valido la pena? Así un caso que tú digas, no importa cuánto tiempo le invertí. Sí, no, por supuesto. Nuestros programas justo están buscando que haya una continuidad, que tengan un impacto en cuando sale al mercado laboral o en temas de emprendimiento. Pero un ejemplo que recuerdes. Hay un joven, sí, justo les comparto, hay un joven que tuvo algunos de nuestros programas en la vocacional justo la 13. Me lo acabo de encontrar hace como 2 meses en un programa de voluntariado corporativo, él ya como voluntario y ya tiene ahorita una oportunidad también laboral y además está involucrando a la sociedad, que era un poquito lo que hablábamos hace rato, el dejar de ser egoístas, pero sobre todo es cómo ser empáticos y creo que el quitar esa indiferencia es cuando tú te generas una conciencia y a través de esa conciencia social, tu experiencia es donde tomas la decisión de hacer algo ya por tu país, ¿no? Qué bueno, el primero recibe la ayuda y ahora la extiende. Exacto. Gracias, Leti. A ver, Sandra, que tenemos también llamadas críticas y aquí pues todas, Elena, adelante. Sí, mira, precisamente Adolfo Monroy nos dice, me parece que el programa de hoy se está manejando con un optimismo hueco, ya que se están omitiendo muchas realidades del país y los principales responsables de esta mala imagen de México son quienes tienen el poder. Y felicita a todos y dice, el programa es muy buen programa. ¿Cómo ves, Fer? Pues sí, es a ver, ¿qué opina nuestro panel? Y que nos digan, parece que como tú nos decías también antes en el estudio, todo apunta a que pareciera que quienes no quieren que esto cambie y que no están dispuestos a
a ser empáticos y compartir y nada más seguir viendo por su propio beneficio, pues son los que llevan las riendas. ¿Podremos contra semejante muro o ustedes qué opinan? Yo creo que ya estamos avanzando en ello, ¿eh? Finalmente yo sí estoy convencido que lejos de la apreciación que hacía hace ya muchos años el maestro Octavio Paz, ese laberinto de la soledad en la que está perdido el mexicano, ha cambiado y hoy estamos, lo que decías, en un México de la emergencia, lo que decía Luis Rubio, ¿no? Es determinante. Y yo sí creo que cada día esta ciudad, este país, se pone de pie y da la batalla por la vida a pesar de los gobiernos que padecemos, a pesar de estas inercias lamentables. Yo pregunto, ¿a quién conviene mantener estos estereotipos de lo mexicano, que además son absolutamente falsos si tomamos en cuenta la buena noticia de las organizaciones, de la presencia de la gente que está aquí? Yo sí creo que, no creo que sea un optimismo hueco, querido compañero que nos llamó. Yo creo que hay un optimismo que está probado en los hechos y podemos documentar, aquí hay una muestra, ¿no?, de organizaciones, pero podemos documentar a lo largo del país cientos de organizaciones comunitarias. Yo les contaba a los compañeros del panel cómo en Ixtlán de Juárez, una comunidad de 400,000 personas tiene como elemento central de sus decisiones para la vida a la asamblea comunitaria. Y esto parece utopía, es una realidad, ¿eh? Y tienen como elemento central la conservación de su bosque. Y han desarrollado estrategias de convivencia. En Ixtlán de Juárez, es un municipio en el que, en esta terrible realidad del sur mexicano y de Oaxaca, en Ixtlán la pobreza es mínima. En Ixtlán de Juárez hay educación. Y ese es un ejemplo, como estas comunidades, como estas organizaciones que están aquí en La Lagunilla también, ¿no? Y un poco pensando en el asunto de cómo asumimos o cómo se asume la mexicanidad, personas que han venido de otros espacios geográficos, es una afiliación cultural hoy en día, ¿eh? Yo creo que la patria, pues no. Qué bueno que existe el emblema nacional, qué bueno que existe el himno nacional, pero indudablemente lo primero es esta afiliación cultural. Y esta afiliación cultural tiene que ver con olores, con sabores, con gestos, con lo humano. Y aquí sí creo que yo celebro mucho que muchos de mis amigos son mexicanos, que se les ocurrió nacer en Asturias o que se les ocurrió nacer en Buenos Aires, pero que se afilian culturalmente a nosotros, y algunos de nosotros, cuando nos ha tocado radicar en otro país, también hemos establecido una afiliación cultural con ese mundo. Algunos rasgos de identidad pues pasan por ello, ¿no? Como insisto, en la lengua, sobre todo la lengua maravillosa que nombra las cosas, ¿no? Pero es una afiliación cultural, Fernanda. Muchas gracias. Además, si los que están mal son los que están hasta arriba de la pirámide, pues hay que crecer la base de la pirámide para alcanzarlos, ¿no? Octavio, ¿nos querías tú explicar algo? Sí, yo nada más brevemente decir que ayer platicábamos a algunos colegas de distintas organizaciones civiles que estamos detrás de construir una nueva Fiscalía General de la República autónoma, independiente, que investigue, persiga y castigue con la corrupción y demás. Bueno, pues ahí hay una gama importante de diferentes ámbitos. Hay empresarios, hay especialistas, hay académicos, hay especialistas en comunicación, en redes sociales y demás, que han hecho que incluso lleguemos a puntos de construir las iniciativas que debieran construirse dentro del Poder Legislativo. Ahora los ciudadanos la estamos construyendo y estamos presionando para que se discutan. Eso habla de que ayer, entre broma y no, decíamos, qué difícil ha de ser para los gobernantes hoy día pretender gobernar con una base social y con una ciudadanía que ya de alguna manera ha desarrollado una capacidad crítica. Y estar aferrados a cómo se hacían las cosas. Adelante, compañero. Sí, lo que yo diría ahí es que optimismo hueco sería precisamente el famoso sí se puede. Digamos que la base de todo esto, insisto, tiene que ver con este enojo. Y este enojo ha tendido precisamente a generar muchísima acción. En último término, lo que necesitaríamos es precisamente difundir todas esas acciones, porque si hay una enorme cantidad de mexicanos tan hasta aquí, que ese hasta aquí, en lugar de traducirse en pasividad o en lugar de traducirse en más violencia, se ha traducido en proyectos. Lo que necesitamos precisamente es
Y proyectos, insisto, no proyectos de decir, proyectos donde se están haciendo cosas, se están mezclando amarantos con ajonjolís, y etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos para cambiar la mexofobia por una mexifilia? O sea, de que todos quisiéramos ser mexicanos. Ahí hay un tema interesante. Nosotros el estudio que hicimos lo hicimos también con un panel internacional de semiólogos. Teníamos semiólogos de Japón, Cuéntanos qué hace un semiólogo, mi amor, porque entendemos al señor panadero más o menos, ¿verdad? Yo ni a la cocina entro, pero para que todos estemos en tu canal. Les doy una definición nada académica. Decía uno de los grandes semiólogos franceses que un semiólogo es un señor que cuando sale a la calle, en lugar de ver cosas, ve signos, ve lo que las cosas significan. Qué señor no se lo tomen demasiado en serio, porque este señor se llamaba Roland Barthes y murió atropellado por una camioneta. Es decir, por un signo muy contundente. Pero un semiólogo es un señor que lo que ve son signos. Y entonces contratamos este panel de semiólogos de Japón, China, Singapur, déjame ver si me acuerdo todos, India, Emiratos Árabes, Brasil, Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos. Y nos juntábamos en Google Hangouts así con 10 pantallitas y discutíamos estos temas precisamente de lo que proyecta, de lo que está proyectando México afuera. Y lo que nos decían es que México es demasiado 1980. En otras palabras, que lo que nosotros estamos comunicando a nosotros mismos y al extranjero son códigos ya rancios de los años 70, 80. Estamos como estacionados ahí. Y decía, por ejemplo, el japonés, decía una cosa muy interesante. Decía, mira, yo me fui a México en los años 80, me compré todos los discos de Negrete, Infante, etcétera, etcétera, que pude encontrar, me enamoré de México y después regresé 20 años después y me ofrecieron exactamente lo mismo. Después dice, tuve que buscarle, etcétera, y dice, sí, yo sé que ha habido cambios en México, pero, y esto era el sentir del panel entero, no los están comunicando. Estamos demasiado, la persona que hablaba en el corte precisamente sobre este tema, el gran peligro, el gran enemigo, no es necesariamente el pasado, pero es el estancamiento y el estar encerrados en el pasado. ¿Y por qué nos quedamos justo en esa etapa? Bueno, si uno va a Disney, en donde se presenta cada país, la atracción que presenta México está grabada en los 70s. O sea, no se ha ni regrabado, aunque sea con celular, nada. ¿Por qué nos estancamos justo en esa década? Nos sentimos demasiado, porque fue un éxito. Es decir, recién mencionabas a Octavio Paz, sobre todo en el régimen de Echeverría hubo una especie de ataque frontal al malinchismo y no se les ocurrió mejor cosa que combatir el malinchismo diciendo, no es cierto, lo mexicano es una gran cosa, pero lo mexicano del pasado. Es decir, hubo todo este asunto, digamos, nacionalista. El nacionalismo precolombinista, digamos. Les explico por qué esto puede ser tan pernicioso. En un estudio de campo que hicimos en Teotihuacán, no sé si se pueden decir palabras altisonantes al aire o... Bueno, díganlas si eso fue lo que expresó el público. Le pongo las comillas. Estamos en Teotihuacán y en la cima de la pirámide de la Luna, un señor y una señora de unos 50 y tantos años, conmovidos por la cosa grandiosa esta que es Teotihuacán. El marido abraza a la esposa y le dice, ¿ves, vieja, que no éramos tan pendejos? No éramos, ahora sí. A eso ¡Guau, qué fuerte! Se hizo una glorificación del pasado a expensas del presente y de lo que puedo hacer hoy. Insisto, no quiero decir con esto que tengamos que archivar la tradición. No, al contrario. Pero la idea de que la tradición se rescata, sí, pero la tradición también se transforma. Como el amaranto que acabamos de ver. ¡Guau, qué interesante! Sí, sumar lo que ya fue en el pasado y que nos hace ser los mexicanos Qué bueno que mejores tenemos que esa somos tradición, hoy. pero esa tradición alguna vez se hizo y alguna vez fue una transformación. Necesitamos seguir transformándola, no solo preservándola. ¿Qué tal? Estamos ochenteros, la mera verdad, sí, setenteros. Aquí se quedó la música disco y las chamarras de Mijares, ya me dio miedo. Bueno, esa es otra buena pista para saber cómo podemos ser mejores mexicanos y catapultar nuestro país hasta donde debe de estar. Sandra, por favor, ¿alguna de las opiniones? Mira, es que nos dejan un dato para los productores que están aquí en el estudio. Nos dice Juana Villada del grupo Vima Incluyente que ellos certifican de manera gratuita para que los productos sean inocuos. Así que pues ahorita se los compartimos.
En Diálogos en Confianza nos interesa tu opinión, así que el próximo lunes el doctor José Bandera nos dirá qué son y cómo se tratan los linfomas. El linfoma es un cáncer de los ganglios linfáticos y del sistema inmunológico y anualmente cobra la vida de 200,000 personas en el mundo. El martes, Cristina Jáuregui nos platicará acerca de los miedos que experimentan los padres de familia y que de alguna forma les han resultado un obstáculo para educar a sus hijos. Si es tu caso, dinos cómo los has trabajado para no afectarles su seguridad y autoestima. Marisa Escribano te invita el miércoles a reflexionar en el tema Ni víctimas ni victimarios. Ser o parecer víctima puede tener ventajas por los sentimientos de invalidación y aparente debilidad que se tienen. Por su parte, el victimario no tolera errores, olvidos, flojera e ineptitud. ¿Te identificas con alguno de estos? ¿Conoces a alguna víctima o victimario? El jueves abrimos un espacio para hablar de la alfabetización como un derecho humano. En México, aún contamos con más de 4 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir y por los cuales hay que trabajar. Súmate a las campañas y juntos contribuyamos a disminuir la brecha de desigualdad existente. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas nos hablarán sobre el climaterio, la pareja y la sexualidad. Si bien hay cambios físicos y psicológicos en esta etapa de la vida, lo importante es erradicar mitos y prejuicios para vivirla plenamente. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. La aplicación se llama DiyaZap, se encarga de traducir palabras y frases del español al zapoteco y trata de utilizar las reglas gramaticales de la escritura del zapoteco. Cuando estaba en Oaxaca, mi madre se enfermó, tuvimos que venir a México a que la tratara un doctor especialista. Comencé a estudiar la primaria en el Estado de México y mis compañeros me preguntaban de dónde venía y pues habían palabras que yo decía y que ellos no, entonces era curioso y pues luego les enseñaba. En una ocasión una maestra me vio enseñándoles algunas palabras y me regañó, me dijo de que yo no podía hablar eso. El detalle fue que yo dejé de hablarlo. Llego a la preparatoria y una profesora me dice, oye, yo tengo unos familiares que son de Oaxaca y hablan zapoteco. Tú dices que eres de Oaxaca, debes de saber hablar zapoteco. Y le dije, no, pues yo no me acuerdo de nada. Y entonces de ahí fue donde sale la idea de retomar esas cosas que yo había hecho y que yo sabía y ponerlas en una aplicación de computadora. Si esto me había pasado a mí, yo no quería que por no haber herramientas o por no haber información, pues a otras personas les pasara. En las bibliotecas muy rara vez vas a encontrar información en lengua indígena. Actualmente la aplicación está funcionando en 33 países, tiene por semana unas 16,000 descargas, tiene unos 10,000 usuarios activos aproximadamente. Pasé de tener en el servidor de traducciones aproximadamente 500 palabras al día a tener unas 27,000 palabras al día, 50,000 palabras al día. Eso ha dado pie a que inclusive tenga que quitar servicios porque luego ya no se da abasto el servidor porque es gratuito. Lo que se pretende hacer ahorita que estoy aquí en la SCOM es que pues en mis tiempos libres se pueda integrar inteligencia artificial con el proyecto y que la computadora pueda aprender zapoteco solita. Entonces ya no tendría que meter las reglas y eso sería mucho más sencillo y más fiable. Qué padre, ¿no? Trabajar en consecuencia. Y ahora ya también hay otras aplicaciones para el mismo teléfono con las que puede uno aprender a hablar náhuatl, maya, hay diferentes opciones. Pero como decían, no es solo quedarse atrapado en el vamos a rescatar.
vamos a transformar y a hacerlo coincidir con nuestra actualidad. Qué interesante. A ver, por favor, mi querida Lynn, cuéntanos, ¿ustedes de qué organización son? Yo pertenezco a OLIN, Jóvenes en Movimiento. Somos una organización que tiene ahorita un proyecto que se llama Plan Joven por la Democracia, en donde impulsamos la participación política de los jóvenes. Y justo regreso a la pregunta que hicieron hace un momento de los referentes. Creo que los jóvenes podemos construir un mejor país y hay un referente en Jalisco que es joven, por supuesto, un diputado que nos demostró que se puede participar si es que lo queremos, ¿no? Pedro ¿De Kumamoto. qué edad este diputado, para que se den una idea? Tiene 28 o 29 años y logró tener un escaño en el Congreso de Jalisco. Lo que hacemos en Plan Joven por la Democracia es impulsar que los jóvenes voten, sean votados, retomen todos los mecanismos de participación democrática, sean funcionarios de casilla, se involucren como observadores electorales. Sí, no nada más serán usados, o sea, no solo hay que votar, también procurar que sean votados y propongan y Exactamente, todo, ¿no? Y que sean funcionarios de casilla, que es muy importante. Ahorita tenemos unos talleres que estamos impartiendo a nivel República Mexicana, en donde platicamos acerca de valores de transparencia, rendición de cuentas, como el proceso electoral también, sobre si ves algo raro, a dónde puedes marcar, etcétera, para que pues los jóvenes tengamos esta conciencia de la participación ciudadana. Es muy importante para consolidar una sociedad en la que queremos vivir un mejor México. Y si ahorita no hay una gran agenda para jóvenes, pues hay que involucrarse, ¿no? Porque solo teniendo más jóvenes ahí interactuando, pues como si no le hacemos, ¿verdad? Adelante, compañera. Tú eres Daniela. ¿De dónde vienes? Daniela, vengo de Joven Equinoccio, que es una organización, que está formada por politécnicos, que, nos encargamos de formar agentes de cambio. Estamos trabajando ahorita en una alianza que se llama Impulsando Voluntades, que estamos tratando de abarcar, de llegar a la meta del 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son hambre cero, que haya agua limpia, o sea, son como objetivos que van dirigidos a todo en sí. No, pues ya contratar, imagínate el agua, el hambre y esas cosas, pero ¿cómo lo hacen, ¿Cómo intervienen, pues, para llegar a solucionarlo? Lo hacemos a través de capacitaciones, foros, trabajando en cursos de inducción con algunas escuelas del Politécnico, y les vamos como hablando de todo esto, y ya igual es si ellos quieren participar como voluntarios en nuestra asociación para, pues, trabajar con todo esto. O sea, al que ya tiene la información se puede volver un agente de cambio. Sí. Y, por ejemplo, en la pobreza, ¿cómo han inferido ustedes? Pues, estábamos haciendo una recolección de juguetes para, por decir, las fechas de Día de Reyes. Nosotros íbamos de observatorio, como a 15 minutos, a dejar juguetes. Entonces, son centros comunitarios y nosotros, pues, les llevábamos juguetes a esos niños. Hay apoyo a quienes ya están ahí. Sí. Y esto es en el Poli. Sí. ¿Cómo los encuentran? Joven Equinoccio. Joven Equinoccio, muchísimas gracias. Y el Poli, por ejemplo, le dio un súper reconocimiento aquí a nuestra compañera. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Yo soy de Moles Mitzel, mi nombre es Cinti Itzel y dentro de Moles Mitzel soy la encargada del área de ventas. La inspiración mexicana del mexicano tiene su clímax en el mole. Cuando se trata de festejar en grande, solo un buen mole está a la altura del acontecimiento. Y algo así como pasó con el compañero del Amaranto, ¿a ti qué se te ocurrió agregarle al mole? Bueno, pues yo estudié en el CECIT número 15, alimentos, y entonces se estudiaron todas las propiedades del mole para saber qué ingredientes se le podían agregar para hacerlo menos agresivo al estómago, ¿sabes? Porque el mole es de por sí una mezcla de más de 28 ingredientes. Hijo. Y entonces, pues, hay personas que no lo pueden consumir. ¿Pero qué le agregaste? ¿Antiácido? ¿Qué? Digo, ya para que ya venga incluido, ¿verdad? El eructo. ¿Qué le incluiste tú, compañera? El mole es 100% natural. Se le agregaron frutas secas como son pera, papaya, piña, durazno, ciruela pasa, arándano y ciruela pasa. ¿Y esto qué provoca? Bueno, la ciruela pasa es un laxante natural, evita la inflamación del estómago. El arándano evita los radicales libres en el cuerpo, que son los que propagan el cáncer en la sangre. Y, diferentes frutas como son la piña, la papaya. ¿Ya vieron? No, pues es una maravilla. Muchas felicidades por estar ahora proyectando esa tradición. Lilia también. ¿De qué organización, Lilia? Bueno, yo represento a 080 y vengo a invitarlos a que participen con la visita a la Fundación de Hogar de Nuestra Señora de Consolidación
de niños con enfermedades incurables. Hay 58 niños que requieren no nada más donaciones, sino también pueden ir a jugar con ellos. Exacto. Eso es lo que agradece más. Sí. Cualquier pequeño en casa, propia y ajena. Así es. Jugar, leer cuentos. ¿Y dónde hay que comunicarse para...? Porque eso es hacer un cambio, en la realidad que nos rodea. Bueno, ¿a dónde? La fundación se encuentra en Limatitla, número 2, en Tlalpan. Ahí pueden encontrar la fundación y bueno, se pueden comunicar con la licenciada Carolina para que ellos les puedan dar el acceso. Y bueno, la verdad es que es una experiencia hermosa poder jugar con estos niños. ¿Te ha cambiado a ti la vida? Sí. ¿Crees que te ha hecho una mejor persona y mejor mexicana? Sí, soy mejor mexicana porque sé que puedo compartir mi tiempo con personas que lo necesitan y que puedan estar presentes en mi vida también y que también son importantes para la sociedad, porque a fin de cuentas son nuestros niños y también requieren de nuestra atención. Muchísimas gracias. ¿Qué más por allá en lo que bajo con más participantes? Mira, adelante, Sandra. Aquí en el público en Facebook me dice José Acuña que soy muy parcial en los comentarios que escojo para leer. Sin embargo, algo pasó con mi micrófono. Con el micrófono, mira, entonces en lo que te llegan con los mensajes, exacto. Vamos a platicar con René y con Isaías. Ustedes vienen del Martínez de la Torre, otro mercado súper tradicional. Exacto, bueno, yo vengo del mercado Martínez de la Torre, ubicado en la colonia Guerrero, junto con mis compañeros que trajeron también un arreglo de verduras, muy original, y dulces típicos también. En el mercado lo ubican en la colonia Guerrero, como ya lo había comentado, y hay gran variedad de productos frescos. Nosotros al escuchar todo esto y al también entenderlo, sabemos que como mexicanos también podemos ser esos mexicanos también que nos merecemos todos, sirviendo a los clientes, dándoles buen producto, atendiéndolos con esa calidad y así podemos ser los mejores mexicanos. Muchísimas gracias, compañero. ¿Usted cómo está aportando? Bueno, buenos días. Nosotros venimos de la delegación Iztacalco. Nosotros somos artesanos en la flor, haciendo trabajos de flor natural ya trabajada, como el logotipo que vemos ahí atrás. Ya somos 3 generaciones que ya hemos dedicado a eso, que ya venimos de esas 3 generaciones han pasado por varios mercados de la ciudad. Uno fue el mercado de la Merced, que es donde estaba mi abuelo, y ahora estamos nosotros en la delegación Iztacalco trabajando todo eso. ¿Y usted cómo hace la diferencia día con día? ¿Trabaja un poquito más? ¿Le estudia? ¿Le lee? ¿Cómo se da cuenta que está tratando de ser un mejor mexicano? Tratando de cambiar toda la situación que ha sido, ¿no? De antes dejar todo al ahí se va, no, o sea, perfeccionar las cosas y trabajar con los jóvenes, que la mayoría de nosotros somos jóvenes los que trabajamos esa flor. La flor. Sí. Qué bonito, perfeccionarlo cada día, qué hermoso, muchísimas gracias. Sandra, en lo que yo voy yendo también allá para el panel. Les comentaba que aquí José Acuña me dice que soy parcial en los comentarios que escojo para leer, sin embargo he tratado de leer de diferentes opiniones y es muy respetable la suya y por eso leo su comentario. Dice: lo primero que te preguntan las personas que te tienen un poco de confianza cuando viajas al extranjero es sobre el narcotráfico, tacos, tequilas. Esa es la imagen que tienen de nosotros. No es Trump el que te desprestigia como mexicano. Eres tú cuando llegas tarde a una cita, eres tú cuando das mordidas o tiras basura, eres tú el que se degrada como mexicano cuando agredes a alguien en la calle, cuando te robas la luz, te robas el cable, y eres tú cuando te denuestra nuestra nacionalidad, cuando te robas el Wi-Fi del vecino o cuando copias un examen o le dices a tu hijo que pegue cuando le peguen. Wow, es lo que qué fuerte. hemos dicho, ¿no? El ejemplo. Qué fuerte, porque es tratar de dignificar nuestros actos. A fin de cuentas, hoy nos decían, andan muy optimistas, que están acostumbrados a que en jueves, pues bueno, imagínense, jueves de sociedad, normalmente estamos poniendo el dedo en la llaga y la lupa en todo lo que falta hacer. Sin embargo, Diálogo siempre presenta quienes ya están haciendo algo. No nos vamos sin una herramienta, porque si no, nos quedamos solamente en el rasgador de vestiduras. Y creo que hoy lo hemos visto. Hoy estamos preguntando, bueno, ¿y cómo podríamos ser mejores mexicanos y mexicanas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hace falta? Muy breve. El enojo es una fuerza enorme. El enojo para lo creativo, lo positivo. Exactamente. Okay. Hay el enojo precisamente nostálgico, melancólico, hay el enojo destructivo, pero hay el enojo que se convierte en proyecto.
O sea, usted está enojado, dice que no está de acuerdo con lo que está pasando. Órale, ¿qué vamos a hacer en consecuencia? ¿Cómo encauzarlo? Adelante, otra. Establecer un compromiso contigo mismo y con los demás. Mira, a mí el otro día me decían, yo que tengo alumnos, mis alumnos llegan a las 7 de la mañana. Son jóvenes que en la Universidad Nacional, en CEU, pero viven en Ecatepec y llegan a tiempo. Ándale, ese es un compromiso. Muy buenas calificaciones. Ahora, si la maestra llegara tarde, no llegaría tarde 10 minutos, llegaría 10 minutos por cada una de las cabezas que está ahí presente y entonces, olvídense, es un desastre. Entonces, a mí me decían, el compromiso. Bueno, ¿en qué está que estos muchachos funcionan muy bien, trabajan muy bien, están comprometidos? Bueno, en eso, que tienen un compromiso, porque saben que ellos tienen un compromiso consigo mismos, de eso depende su mejoramiento y apoyan también a su familia. Otra propuesta, Octavio, para ser mejores mexicanos. Yo a lo mejor pensaría que para el siguiente grito de independencia, el siguiente 15 de septiembre en la noche, en la plaza pública en la que nos vayamos a reunir y demás y tal, aprovechemos eso que se siente cuando sale la figura de autoridad y antes de que diga cualquier cosa empieza la rechifla, las mentadas y demás y tal. Pero una vez que empieza con el grito, no sé si lo han sentido, o sea, eso de la piel chinita y demás y tal, que seamos conscientes de eso que sentimos con la piel chinita y demás, y que pensemos en una acción que vamos a realizar después de la resaca del 16 de septiembre, ¿no? O sea, ya poner manos a la obra y pues ahí aparecerán los números de México Unido contra la Delincuencia por si se quieren comunicar con nosotros para talleres, atención a víctimas y demás. Esa es mi propuesta. Por favor. Bueno, yo creo que hay que construir ciudadanía y construir ciudadanía tiene que ver con la inconformidad, tiene que ver con esta actitud de rebeldía y entender que tenemos que trabajar por el bien común y por la conservación del medio ambiente y que esas tareas son cotidianas todo el día y a todas horas. Es el compromiso, ¿no? Es el compromiso y yo celebro mucho el haber participado en este programa tan lleno de auténtico optimismo y de buenas noticias, mi querida Fernanda. Qué lindo, gracias. De verdad. Gracias. Cerremos con alguna de las llamadas, mi querida Sandra, en este día pues tan optimista. A todos porque son más de 240 comentarios los que pero les agradecemos su participación. Y muchas será gracias. atendido. Gracias, muchas gracias por participar. Creo que nos llevamos buena tarea, ¿eh? Ojalá no se queden solo en deseos.